Este es el espacio que conecta a todas las personas en el campo y la ciudad con el agro. Al Campo de Caracol Radio. Dirige y conduce Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Nos escuchamos a esta hora. Hoy vamos a hablar de qué está pasando con la situación de las pensiones para los agricultores, para los campesinos. ¿Hay algo no incluido en la reforma pensional que fue aprobada por el Congreso y que comenzará a regir a partir del 1 de julio? Más adelante les vamos a contar. Los habitantes de La Mojana tomaron la decisión ante el abandono del gobierno de efectuar mandatos convites para tapar Caregato, esto con el fin de evitar una nueva tragedia ante el inicio de la temporada invernal. La producción de banano, su exportación a los mercados internacionales, los precios y también vamos a hablar de la situación de la energía. Sean todos bienvenidos, ya comenzamos Al Campo de Caracol Radio. A esta hora de la mañana aquí en Al Campo de Caracol Radio tenemos un invitado muy especial, es el doctor Andrés Velasco, es el nuevo presidente de Asofondos. Lo hemos invitado porque todo el mundo habla de pensiones, que si me puedo pensionar, que cuántos años tengo, que si estoy en el régimen de transición, pero realmente nunca se ha hablado de la situación del campo colombiano. ¿Cómo es ese panorama? ¿Cómo se pinta? Doctor Andrés Velasco, presidente de Asofondos, de verdad, bienvenido al Campo de Caracol Radio. Muchísimas gracias. Aquí muy contento de acompañarlos. Bueno, presidente, ¿cuál es la radiografía de la situación de los trabajadores del campo colombiano? ¿Se pueden pensionar? ¿No se pueden pensionar? ¿Cómo está el panorama al día de hoy? Bien, es un tema que yo creo que tenemos que empezar a conversar desde la perspectiva del mercado laboral. El mercado laboral en Colombia tiene unas características que son complejas en general, pero que para el campo pues estas características se exacerban, y me explico. En Colombia tenemos más o menos 40 millones de colombianos que están en edad de trabajar, población en edad de trabajar. Sin embargo, la participación laboral en Colombia, cuando uno compara con otros países del mundo, es baja, y sobre todo es baja en mujeres, en jóvenes y especialmente en la población campesina. Entonces, cuando uno empieza por ahí, cuando uno entiende que la población campesina participa de forma reducida en el mercado laboral, entonces la consecución de empleo y la consecución de empleo formal, que es la que lleva a una cotización, ¿cierto? Y con una cotización se llega a una pensión, pues ya marca el camino a un problema mayor o más determinado para la pensión del campesino. Entonces, empezando, Luis Enrique, por el tema del mercado laboral, tenemos unas deficiencias que es muy importante trabajar para lograr que la población campesina acceda a una pensión, pues como la conocemos en Colombia, ¿no? Del sistema general. Doctor Andrés, ¿hay una estadística de cuántos colombianos que viven en la ruralidad se logran pensionar o hoy están pensionados? Tenemos estadísticas comparativas. Más o menos el 25% de la población adulta general recibe pensión, ¿cierto? Pero cuando uno hace el foco, ese es sobre la población colombiana. Entonces ya tenemos un problema de cobertura pensional para el total de la población, pero cuando uno hace el foco hacia la población adulta que contesta en las encuestas que es campesina, ese 25% se reduce a un poco más, entre el 5 y el 10%. Entonces está subrepresentada la población campesina que se pensiona en la población nacional. Es una cifra muy baja, ¿no? Y realmente se habían planteado algunas fórmulas, pero parece que no se han solucionado los problemas. La informalidad, como usted habla, está por el orden del 89%. En esta reforma que se aprobó en el Congreso, ¿se habla algo sobre la situación del campo en materia pensional o no? Pues
Sí se habla, o sea, recordemos que en el último tramo del debate en la plenaria del Senado se pasó una proposición para que la población campesina pudiera acceder a pensión con condiciones diferenciales en semanas o en años, o sea, que pudiera pensionarse con menos semanas. Recordemos que en el régimen general de la nueva reforma todos los colombianos nos vamos a pensionar con 1.300 semanas, las mujeres van a llegar a pensionarse con 1.000 semanas y las mujeres podrían descontar 50 semanas por cada uno de los 3 primeros hijos, y las edades de pensiones son 57 y 62, entonces hay una proposición que es aprobada en la plenaria del Senado que promete condiciones especiales o en semanas o en años o en ambas para la población campesina, para la población de palenquera, afrocolombianos y otras poblaciones elegibles. Sin embargo, este artículo que se introduce al final del debate del Senado no contó con aval fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no estuvo contenido esta proposición en la medición de impacto, y por eso es uno de los factores que está revisando la Corte Constitucional en las demandas de inexigibilidad. Entonces, pero yo quisiera enfatizar el punto de que la divergencia o la diferencia con respecto al resto de la población no está tanto en el sistema pensional, sino en el mercado laboral. Es que recordemos que si las personas, digamos, formalmente no participan, no encuentran empleos, digamos, que tengan ingresos permanentes, si no hay una cultura de la cotización pensional, que yo creo que nos hace falta llevar con mucha más efectividad al campo, si no hay formalización, si no hay cultura de ahorro, pues va a ser muy complicado obtener buenos resultados en materia pensional, sin importar el sistema pensional que existe. Esto es transversal al sistema pensional. Entonces, Luis Enrique, yo creo que las políticas que tenemos que perseguir son políticas sectoriales, son políticas que se ajusten a los ciclos de los cultivos, de la actividad agropecuaria del campo colombiano, para lograr cambiar la mentalidad no solamente de los campesinos, sino de los sistemas que nosotros desde las administradoras de fondos de pensiones, por ejemplo, llevamos para ofrecer productos de ahorro de largo plazo que sean convenientes para ellos, y en esa tarea, digamos, esta reforma nos impulsa, nos genera incentivos a todos para buscar esas soluciones, y pues en eso vamos a estar trabajando en los próximos meses y años en Colombia, desde los fondos y desde las administradoras. Claro. Doctor Andrés, usted sabe bien que en el campo colombiano, cuando uno labora, le pagan es un jornal por días. ¿Uno podría cotizar, o se permite hoy en día que un trabajador del campo cotice por días? Uno puede cotizar jornadas parciales. Uno puede cotizar jornadas parciales. De hecho, incluso en la ciudad, digamos, las personas, por ejemplo, y esto yo sé que se sale un poquito del tema, pero es para poner un ejemplo para que entendamos cómo funciona, porque a veces un ejemplo más citadino a nuestros oyentes pueden entenderlo más, pero también para nuestros oyentes en el campo colombiano. En la ciudad, cuando uno tiene un servicio de ayuda doméstica, de empleado doméstico, y por ejemplo esa persona trabaja en diferentes hogares, ¿cierto? Cada hogar es responsable por la fracción del trabajo formal que contrata. Entonces, de igual forma, en el campo colombiano, el campesino que es independiente, usualmente es independiente, podría cotizar sobre esos ingresos jornales diarios, ¿cierto? Lo que pasa es que tiene que organizarse, y ahí es donde yo creo que está el reto, Luis Enrique, porque yo creo que el campesino entiende la necesidad, sabe de la responsabilidad, incluso dispone de los recursos. Yo provengo del Valle del Cauca, que es tiene una gran área rural, y conozco de profundidad comunidades campesinas que entienden su responsabilidad con su futuro, con sus hijos, con su red familiar, de construir un ahorro pensional. Pero muchas veces salir de las fincas a encontrar el sistema financiero
para hacer las consignaciones, entrar con muy baja conectividad, usualmente de celulares, a los operadores de la pila, resulta complejo. Entonces, la responsabilidad yo creo que es social de lograr llevar, los canales, los tubos que conectan la actividad campesina y la formalización del ahorro pensional de largo plazo a esos sectores, y eso se logra con políticas públicas sectoriales y con políticas públicas, por ejemplo, de comunicaciones, conectividad y facilidades en los accesos a sistemas como, por ejemplo, la pila. Finalmente, presidente, pues entonces, con este panorama que no es muy bueno para el campo colombiano en materia pensional, ¿usted qué le diría a los campesinos? ¿Qué recomendaciones les daría para aquellos trabajadores que a esta hora de la mañana lo escuchan? Sí, Luis Enrique, yo creo que el mensaje es el siguiente. Uno, digamos, por más difícil a veces que sean las circunstancias, es importante pensar en el futuro cuando uno es adulto mayor. Las capacidades, además es una población, digamos, que es muy vulnerable cuando llega a edad mayor, porque la actividad del campo es fuerte, es difícil, requiere energía y fuerza. Y obviamente todos perdemos energía y fuerza cuando ganamos edad. Entonces, lo primero es la determinación de buscar productos de ahorro de largo plazo. El atesoramiento, que es una de las prácticas campesinas, puede convertirse muy fácilmente en ahorro. Yo creo que lo que toca hacer es establecer rutinas de ese ahorro, de ese atesoramiento, que terminan en las cotizaciones al menos una vez al mes, llevando los recursos que se han recogido de los jornales. Y la otra cosa es el ahorro a largo plazo en el campo se observa a través de otros activos, ¿no? Usualmente los campesinos, por ejemplo, lo que hacen es que compran una vaca, un cerdo, digamos, un animal, y eso se convierte, digamos, en su activo. Esa es una forma de ahorrar, ¿cierto? Y por supuesto, la cultura está mucho más metida, digamos, dentro de nuestra vida que muchas cosas que propone la ley. Lo importante es que la población campesina entienda que de cualquier forma hay que ahorrar para el largo plazo, y que por supuesto nosotros estaremos trabajando desde las administradoras para en este nuevo esquema pensional, en donde tenemos la posibilidad de ofrecer nuevos productos de ahorro a largo plazo, de ofrecerles a ellos cosas que se ajusten mucho más a su actividad y al entorno en el que viven. Doctor Andrés Velasco, presidente de Asofondos, de verdad muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio, entregándonos este balance que de cierta manera nos deja un tanto preocupados sobre la situación pensional de los trabajadores del agro, de los trabajadores del campo. Presidente, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted, Luis Enrique, por traer estos temas, por ponerlos en nuestro radar, por exigirnos pensar en ellos, y créame que yo aprendí más de esta entrevista que seguramente muchas de las personas que nos oyeron, porque estas preguntas y esta preocupación que usted plantea nos tiene que llegar y nos tiene que mover para pensar que cerca del 30% de la población colombiana pues reside en el campo. Mucha no se considera campesina porque está cerca de pueblos urbanos, pero hay mucha otra para la cual tenemos que realmente pensar y diseñar productos para mejorar su posibilidad de ingreso pensional. Continuamos con Al Campo en Caracol Radio. Los 11 municipios que hacen parte de La Mojana en estos momentos están afrontando una situación muy difícil, porque se había anunciado por parte del gobierno una serie de ayudas para tapar el jarillón conocido como caregato, pero hasta el día de hoy esa situación, esas ayudas no han llegado y las obras no existen. Ante esta situación y ante la llegada ya muy cerca de la temporada invernal, el fenómeno de la Niña, los habitantes de estos 11 municipios de La Mojana tomaron la decisión de manera voluntaria de comenzar a tapar caregato.
un jarillón que les ha traído demasiados dolores de cabeza. Saludamos a esta hora de la mañana a don Abel Rengifo. Él está precisamente ahí en Ayapel y es nuestro invitado a esta hora de la mañana para conocer cómo a través de mandatos, de convites, van a intentar tapar Caregato. Don Abel, bienvenido al campo de Caracol Radio. No, muy bien, gracias a Dios. Aquí pues tratando ya por medio de las comunidades y las personas afectadas en general en La Mojana, tratar de hacerle el cierre al chorro de Caregato, demostrarle al gobierno nacional que nada es difícil cuando se quiere. Don Abel, ese va a ser un trabajo de ustedes, la comunidad, ¿cierto? Únicamente de la comunidad y de aquellos que de buen corazón nos quieran colaborar, empresarios, los grandes ganaderos. Yo sé que muchas personas se van a anexar a este clamor que estamos haciendo, que lo estamos haciendo por salvar más de 250,000 familias en La Mojana, que venimos 3 años padeciendo esta creciente sin tener recursos ni ayudas del gobierno por ningún lado. Nos están enterrando en vida. Yo digo nos están enterrando en vida porque el lodo que está cayendo del río Cauca a La Mojana está enterrando las casas, está enterrando los sitios donde cosechamos, estamos sepultados por el lodo. Y así van a acabar con la ciénaga de Ayapel, que es Ransar, que debía de defender el gobierno y los organismos internacionales, que no nos dejen solos, que Ayapel hoy día es un centro de acopio de las crecientes del río Cauca. ¿Cuántos kilómetros tiene la boca de Caregato para taparla? No tiene sino apenas 63 metros, pero con la obra que vamos a hacer, nosotros vamos a hacer un cierre de 300 metros más o menos, haciendo un cierre por la parte de encima que está llanito. En estos momentos los niveles de agua están muy bajos y vamos a aprovechar para trabajar con retros, con dragas y con mano de obra calificada. La gente está dispuesta a romperse el pellejo con tal podamos salvar a La Mojana. ¿Los trabajos ya comenzaron? Ya empezamos ya a cortar madera desde el día de ayer. Ya hoy estamos subiendo a los camiones. Cada viaje nos vale 1.500.000. Pues recogemos la plata de donde podamos, pero tenemos que seguir adelante. Ahí la coge un planchón de Nechí y la traslada hasta Caregato. Esto es costoso, pero en la vida todo es difícil, pero tiene solución. Claro, porque se había anunciado que el gobierno a través de la unidad de gestión del riesgo estaba presente en la zona, que iban a hacer las obras, a contratar proyectos, o sea, eso quedó en anuncios. Quedó en anuncio porque nos hizo un daño enorme el doctor Carrillo. El doctor Carrillo llegó siendo fiscal, procurador, es un ente de control que no sé de dónde salió, desesperado porque no le tocaba un peso de las obras de Caregato y decidió suspender la obra. Y ese señor no hubiese suspendido la obra hace más de años, estuviese cerrado Caregato, porque lo que faltaba para cerrar eran 60 metros. Y este señor nos hizo un daño enorme a todos los mojaneros. De modo que ese es el agradecimiento que le tenemos nosotros al doctor Carrillo y al gobierno nacional en cabeza de nuestro presidente. Ahora, ¿en este momento La Mojana está inundada o ya bajó el agua? Ha bajado los niveles, pero todavía hay mucha agua porque es que está entrando agua por el chorro, está entrando agua. Mientras está entrando agua, los niveles no van a bajar del todo. Claro, y eso tiene un efecto directo en los cultivos de pan coger y en la ganadería, ¿no? Ya no queda nada de eso, la ganadería ya muy poca, pan coger no existe. Muchas casas se han caído por la duración del invierno y la alimentación que el gobierno ofreció con las ollas comunitarias es una falsa, no han cumplido con eso. Don Abel, panorama muy difícil, muy complicado, porque en estos momentos estamos en una temporada seca, en un verano, pero cuando llegue el invierno, las lluvias, el caudal del río Cauca va a aumentar y eso va a generar dificultades, mayores problemas a los que tienen hoy. Sí, para nosotros que estamos acostumbrados a vivir estas crecientes, lo que se nos viene en este invierno con el fenómeno de la niña puede llegar a 6.000 centímetros cúbicos, que lo máximo que ha llegado a 3.500 centímetros. Y una altura de una inundación de eso no va a quedar nada en La Mojada.
nada, se va a terminar de perder todo lo poco que queda. ¿Cuántos municipios hacen parte de La Mojana, don Abel? 11 municipios, arrancando de Nechí hasta Sucre, que es el último municipio que sufre los embates de las inundaciones. Totalmente se hunde todo Sucre. ¿Y todos tienen la misma afectación? No todos tenemos la misma afectación. Ayapel tiene el 70% del municipio, o sea, Ayapel tiene 70% de afectación. Sucre se afecta casi que el 90%. San Benito Abad, póngale que por ahí el 80%. San Marcos, póngale por ahí un 40%. Pero Sucre tiene muchos municipios afectados por esta inundación. O sea, la única alternativa son los convites que se hacían anteriormente, ¿no? Porque si no llega el gobierno, pues difícil. Sí. Ya el presidente en un discurso en Lorica dijo que La Mojana no se va a cerrar porque el río Cauca tiene que bañar las tierras de La Mojana. El río Cauca es afluente del río Magdalena. Este señor se le olvidó la historia. Nosotros los mojaneros nos está matando el mercurio. Todo ese metal pesado de la minería legal e ilegal nos está afectando enormemente. Ya en Ayapel se están dializando más de 300 personas, donde anteriormente uno veía por ahí unas 3, 4, 5 personas que se dializaban. Ahora es una barbaridad, porque la gente en los campos no bebe sino agua del río Cauca, la cuela con un trapo y así se la beben, porque no hay acueductos, no tiene la gente ni tiene la atención siquiera del gobierno. Bueno, ¿y los gobernadores de Córdoba y también de Sucre han dicho algo? ¿Van a aportar de alguna manera para tapar Caregato? Bueno, tenemos la fe de que la doctora de la gobernadora de Sucre nos va a dar la mano. Así esperemos que el gobernador de Córdoba, que los ayapelenses creímos en él y esperemos que nos dé la mano en esta oportunidad, no nos abandonen. Eso le decimos al alcalde de Ayapel, que es su gente la que está sufriendo. No puede haber negligencia, no podemos dejar morir la gente de Mengua. A la gente hay que darle la mano. Somos seres humanos y como tal merecemos toda la atención del gobierno nacional. Don Abel, ¿las ayudas las están concentrando donde hay en Ayapel? Las ayudas son muy poco lo que llega. Aquí hay gente que en toda la creciente no ha recibido ayuda, como otros que reciben la ayuda anual. Y así, compadre, ¿quién vive? La pesca en Ayapel, Ayapel vive del pescado, no lo hay. Como caso extraño, el pescado se fue por el chorro. Entonces la gente hoy está padeciendo hambre. En Ayapel hay gente que se mete una sola comida la familia. Oiga, hay limosneros en la calle, que eso nunca se había visto. Entonces, no es porque quieran, sino por la necesidad de ver a sus hijos aguantando hambre. Bueno, y las personas que de pronto quieran colaborar con ustedes en esta tarea titánica de tapar Caregato, ¿se están recibiendo en dónde? ¿En Ayapel? En Ayapel soy la persona encargada para recibir las ayudas. Y en cada municipio hay personas al frente de esta situación. Acá está el señor Camilo Daza y mi persona, que somos representantes de Ayapel. Pues una tarea titánica, ¿no? Y difícil, pues imagínese, a punta de colaboración, sin la ayuda del gobierno, pues es una tarea difícil, pero pues hay que hacerla, ¿no? Hay que hacerla. Vea, hoy para arrancar con el primer viaje me tocó pagarlo a mí, porque no teníamos más plata en el momento. Nos han ofrecido, pero todavía que nosotros queremos empezar para que la gente vea que sí queremos hacer un trabajo para salvar la humanidad de La Mojana. Sí, señor. Finalmente, don Abel, ¿cuál sería el mensaje para los colombianos que lo escuchan a esta hora de la mañana? Que, hermano, miren una región tan productiva, una de las regiones más productivas del mundo, oiga, del mundo. Esta es una despensa agrícola del país. El país necesita comida y nosotros la tenemos, nosotros la producimos. Nosotros no necesitamos de que el gobierno nos dé limosna. Nosotros necesitamos es trabajar y le pedimos a la gente, a los empresarios de buen corazón, que nos ayuden a solucionar este problema que tiene solución. Nosotros conocemos perfectamente cómo hacer estos taponamientos, que lo hemos hecho varias veces.
ya nos ha tocado y entonces no nos queda grande esta situación. Lo que pasa es que siempre se necesitan recursos. Nosotros necesitamos comida para la gente, nosotros necesitamos ACPM, lo que nos quieran cooperar, que ustedes tienen mi número de teléfono, que me llamen, que vengan a la zona y se empapen de la situación y nos den la mano que de verdad lo necesita esta parte de Colombia. Pues don Abel, quedamos muy pendientes de este trabajo y también de estar en comunicación con usted por si algún colombiano, algún empresario los quiere ayudar. Muchísimas gracias y suerte en ese trabajo. Gracias a ustedes, Dios los bendiga y ojalá esa voz de ustedes llegue a todos los rincones de este país. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. En esta mañana, aquí en Al Campo de Caracol Radio, vamos a hablar de un tema muy especial. Es el problema que se está suscitando en el sector de energía por las deudas contraídas por parte del gobierno nacional por el manejo de la opción tarifaria y los subsidios a los estratos 1, 2 y 3. Aquí se incluyen a todas las familias que viven en el campo colombiano. Son deudas estimadas en cerca de 7.4 billones de pesos por subsidios de energía, alrededor de 2,4 billones de pesos. El gobierno se ha comprometido a pagar 1 billón de pesos, pero si no se pone a paz y salvo, estas deudas al cierre de marzo podrían llegar a los 3 billones de pesos. Genera preocupación y precisamente hemos invitado a varios voceros de gremios del sector energético para conocer qué es lo que está pasando con esta situación y también para que nuestros oyentes del campo colombiano pues tengan una visión sobre este panorama un tanto complicado que también nos puede afectar. Doctor Alejandro Castañeda, presidente de ANDEG, ¿cuál es el panorama y qué es lo que está pasando? Pues mire, Enrique, varias cosas. Yo creo que hay un par de cosas para resaltar ahí. La primera es que sí hay un problema desde el punto de vista financiero. ¿Qué significa esto para los usuarios del país? Dos cosas. El gobierno nacional le está debiendo a las empresas distribuidoras comercializadoras de energía 2.7 billones de pesos. No le pagó subsidios desde abril del año pasado. Llevamos 10 meses ya sin desembolsos de subsidios, que no es otra cosa que la disminución que ven los usuarios en el día a día en lo que pagan por sus tarifas de energía. Entonces, un ejemplo, un usuario estrato 1, que gran parte del campo colombiano es estrato 1, estrato 2, tienen subsidios, es decir, su factura vale la mitad de lo que vale normalmente esa energía. Y simplemente las distribuidoras son un canal sobre el cual se hace esa dispersión de subsidios. El no reembolsarlo lo que podría llevarlos a dos cosas. Uno, a que las empresas tomen la decisión en unos meses de decir yo no voy a otorgar más subsidios, y ahí los usuarios se verían impactados en aumentos de tarifa, pasando de pagar, como lo dijo el Contralor de la República, de pagar 30.000 pesos a pagar 58.000 pesos en estratos 1 y 2, o dos, que digamos que desde el punto de vista financiero no tengan cómo seguir comprando la energía para llevársela al usuario y le queden debiendo plata al sistema eléctrico colombiano, y con esto pues ya ahora sí el sistema entra en un problema financiero, no solamente de esas empresas, sino todas las empresas del sector, y podríamos estar abocados a apagones desde el punto de vista ya financiero, porque no tendríamos cómo comprar combustibles para producir la energía. Doctor Alejandro, siendo realistas y con las deudas que se tienen, ¿la caja de las empresas va a alcanzar hasta cuándo? Pues mire, la caja de las empresas es muy variada dependiendo de qué tan grandes son desde el punto de vista financiero. Obviamente hay empresas que tienen un músculo en los próximos 3 meses, incluyendo febrero, marzo, abril, y con esto pues mantener el flujo de caja de las empresas relativamente sano y que no caigan en un problema financiero, y no caigamos pues toda la cadena en un problema financiero. Pero siendo realista, las empresas regionales en estos momentos son las que tienen mayor dificultad. Incluso las principales que están más apretadas son las mismas empresas de la nación. Fíjese usted que ya tuvimos un apagón en Puerto Carreño, precisamente que es una empresa de la nación, que no es una empresa del sector privado, sino una empresa de la nación que presta el servicio en Puerto Carreño, y por el no pagarle subsidios 1.600 millones no tuvieron energía 3 días 40.000 personas. Entonces hoy en día las empresas más apretadas son las empresas del gobierno, las que tienen ese problema de caja tan complejo. Obviamente pues ya EPM también anunció, porque a EPM le están debiendo casi 600.000 millones de pesos, son valores muy grandes ya, y que pesan pues en los estados financieros de esas compañías grandes, que también están anunciando, mire, ojo porque me voy a totear, me voy a reventar. El presidente de ANDEG, Alejandro Castañeda, y el panorama de este sector que es muy difícil, pero también nos da a conocer su visión la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez.
La situación financiera en este momento del sector es supremamente delicada y como ustedes saben, el giro de los subsidios es fundamental para la salud financiera de toda la cadena y de ahí se deriva el posible apagón financiero. Sin embargo, nosotros estamos muy preocupados porque los márgenes entre oferta y demanda, de acuerdo a información pública de XM y de la UPME, para el año 2026 en adelante son casi negativos. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a tener suficiente energía en firme para atender la demanda en los momentos climáticos extremos. Entonces, un llamado nuevamente, necesitamos que los proyectos que se están construyendo entren, necesitamos que entre la Guajira, necesitamos más energía y necesitamos señales de política pública para hacer nuevas inversiones, para crecer el parque de expansión. Para el 2026 ya estamos muy tarde, en un año no construimos una planta, pero eso no quiere decir que no se tengan que dar las señales de política pública para que nosotros podamos crecer el parque de generación. Ahora, estamos muy preocupados porque el atraso de los últimos 5 años en la entrada de energía es sistemático. El año pasado debían haber entrado 6.000 megas de energía y solo entró el 22% de esa energía. Y sumado a los retrasos en toda la transmisión del país. Hay un atraso casi de 5 años y si no tenemos por dónde transportar la energía, tampoco vamos a poder tener encendidas todas las ciudades del país. Doctora Natalia, es decir que el déficit para el 2026 es de cuánto para atender esa demanda, oferta-demanda. En el 2024 en el 2026 estamos viendo que los márgenes llegan al 0.4%. Esto quiere decir que ninguna planta puede salir a mantenimiento, ni que podemos tener ningún impasse con ninguna planta térmica ni ninguna planta hidráulica. Entonces, nuevamente Colombia había estado acostumbrado a tener unos márgenes entre oferta y demanda de 2 dígitos, estamos hablando del 11, 12, 15% entre oferta y demanda, y la solución simplemente es más energía, más proyectos. Presidenta, pero usted dice, siempre que hablamos dice, necesitamos esas señales de política pública. ¿Usted cree que a estas alturas del partido, ya con lo que le queda al gobierno Petro, esas señales algún día van a llegar? Pues nosotros vamos a seguir insistiendo porque es que realmente los más perjudicados vamos a ser todos los colombianos y nosotros no podemos dejar de insistir. ¿Y la inversión está saliendo o está llegando? Mire, yo creo que en este momento hay grandes inversionistas que tomaron la decisión de irse, como 2 muy grandes de La Guajira, en el caso de los eólicos, ¿sí? En el caso del otro tipo de energías, bienvenida toda la energía solar. La energía solar se está construyendo, ¿sí? Pero no es suficiente. La energía solar es intermitente, la energía solar necesita de otro tipo de energías para poder atender la demanda 24 horas al día y hacemos un llamado porque tenemos que volver a mirar las plantas hidráulicas y tenemos que volver a mirar las plantas térmicas, que son las que nos han tenido encendidos los últimos 30 años en este país. ¿El apagón financiero que se está hablando comenzaría en el mes de marzo? Pues según los cálculos estamos viendo que ya hay empresas, y eso lo estamos mirando justamente en la rueda de prensa con los otros gremios, y es que hay empresas que ya financieramente no son sostenibles y no pueden aguantar seguir subsidiando un dinero que debería haber pagado el gobierno desde el año pasado. Hay algunas que están ya revisando no solo no reconocer los subsidios, sino dejar la prestación del servicio. ¿Y el cuadro que tiene usted, doctora Natalia, cuáles son esas empresas? No lo tengo yo. Pero nos dijeron que lo tenía. No lo tengo yo. El panorama del sector energético con la doctora Natalia Gutiérrez. Preocupación, porque el panorama no pinta nada bien. El presidente de Asocodis, José Camilo Mansur, y las cuentas de las deudas que tiene el gobierno con el sector. A ver, digamos que las deudas que tienen o los saldos por recuperar las empresas a enero 31 son 7.4 billones. Esos 7.4 billones salen ¿de dónde? 2.8 billones de subsidio, 3.2 billones de opción tarifaria, 1 billón de deuda oficial y 400.000 millones de precios que deben recuperarse por precio de bolsa. De esos 7.4 billones de pesos, el 60% es deuda pública, del orden nacional y del orden territorial. Y la tercera parte de esos 7.4 billones están en
la empresa Finia en la región Caribe, que vemos que es la que tiene mayor dificultad con esos recursos. Pagando $1 billón quedaría un 8. No, es que ya cuando te dije la cifra de subsidio de 2.8 billones en enero, ya lleva 200.000 millones que pagaron en enero. Entonces, el compromiso que ha realizado el ministro de el ministro de Hacienda, que nos dijo ayer, que van a pagar 350.000 millones en febrero, 250.000 millones en marzo y 200.000 millones en abril. Eso suma 800.000 millones. Pero 3 meses de déficit de subsidio es $1 billón. O sea que si a los 2.8 billones que tenemos en enero le sumamos el $1 billón de déficit de estos 3 meses, serían 3.8 billones, menos los 800.000 millones que está hablando el ministro que pagaría. Cerraríamos, si se cumplen los pagos del gobierno, cerraríamos el mes de abril con un déficit de subsidio de 3 billones de pesos. O sea que en vez de disminuir la deuda, se incrementaría. Doctor José Camilo, marzo punto crítico, ¿no? Ahí es sí o sí, y si no se acaban los subsidios. No, nosotros no hemos expresado pues que es marzo. Quien expresó marzo fue Afinia, por las dificultades que tiene. Esperemos que con estos nuevos anuncios que ha hecho el ministro de Hacienda puedan mirar su flujo como está. Pero lo que sí es cierto es que la gran mayoría, de todas las empresas, unas más que otras, están con dificultades financieras por las sumas que he mencionado. Y algunas nos han expresado que están al borde de no poder continuar financiando subsidios para poder cumplir con sus compromisos del mercado mayorista. Y hay otras empresas que nos han dicho que tienen problemas para cumplir con esos dos requisitos. ¿Se dejan intimidar con demandas? ¿Demandas de quién? Del ministro de Minas, Andrés Camacho, que ha anunciado demandas, investigaciones a las superintendencias. No, yo creo que nosotros al revés invitamos, que siempre hemos expresado. Si hay algún tipo de ilegalidad o algún tipo de irregularidad que estén haciendo las compañías afiliadas a nosotros, yo sería el primero en acompañar a las autoridades a presentar esas denuncias. Pero esas denuncias tienen que estar soportadas en unos estudios, en un análisis serio. O sea, sin duda, nosotros no patrocinamos que nadie, ninguna empresa, así sea afiliada nuestra o no afiliada, está actuando de manera indebida y de manera ilegal. Y si lo están haciendo, nosotros seríamos los primeros en acompañar a presentar esas demandas y esas denuncias. Pero evidentemente tienen esas denuncias y esas demandas estar soportadas en unos análisis y un estudio que aún no lo conocemos. De manera pues que si van a presentar las demandas, invitamos a que nos compartan ese tipo de análisis y de estudios para poder acompañarlos a presentar las demandas respectivas. El presidente de Asocodis, José Camilo Mansur, y este panorama un tanto complejo, complicado en el sector energético, a lo que se suman también las dificultades de gas, que a propósito la compañía Vanti anunció un reajuste en las tarifas de gas, donde presta el servicio del 36% de manera ponderada. Pues ahí también tiene un efecto para los campesinos que tienen o utilizan el gas para cocinar sus alimentos. Continuamos con Al Campo en Caracol Radio. Se cumplió en Alemania la Feria Internacional de Frutas y Vegetales más importantes de Europa. El Clúster Bananero del Ecuador y la Asociación de Bananeros de Colombia, Augura, desarrollaron el evento Banana Connect, cultivando sostenibilidad, exportando calidad y un producto seguro. Este encuentro, realizado en la representación del Estado Federado de Hamburgo, reunió actores claves del sector para abordar los principales desafíos y oportunidades en el comercio internacional del banano. 80 representantes de la cadena del valor del banano de áreas como logística y seguridad, entre otros, acudieron a esta cita de la feria de frutas y verduras más importante de Europa. Y precisamente estamos en comunicación con el presidente de Augura, el doctor Emerson Aguirre, para conocer más detalles del desarrollo de este encuentro. Presidente, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido al campo de Caracol Radio. ¿Cómo amanece? Un cordial saludo y muchas gracias siempre por abrirnos el espacio y contarle a toda la audiencia cómo está el sector bananero y sobre todo todas las gestiones que estamos haciendo siempre por sacar adelante nuestra agroindustria. Y el mensaje más importante, quedó muy claro aquí en Alemania. Colombia no solo exporta bananos, exportamos compromiso, calidad y sostenibilidad. Aquí hicimos un llamado para fortalecer alianzas estratégicas
con el mercado europeo, tener una visión compartida, que podamos comercializar obviamente y sobre todo garantizar un comercio justo y equitativo para todos. Ese es el gran mensaje y conclusión de nuestra visita acá a Berlín y la participación que tenemos en la Fruit Logística aquí que se desarrolla también en Alemania. Presidente, una de las grandes preocupaciones que siempre hemos abordado cuando dialogamos con ustedes es el precio del banano que llega a estos mercados. ¿Se logró algún acuerdo o cómo marchan las negociaciones? Hombre, yo creo que hay un ambiente muy favorable. ¿Y por qué? Porque hemos demostrado que el compromiso medioambiental, social y laboral, ese compromiso tiene un costo. Las certificaciones, más de 11 certificaciones que tiene nuestro producto, tiene un costo. El tema de la inversión que se hace de parte del sector bananero para garantizar la seguridad de nuestro producto tiene un costo. Y obviamente todo el tema que vemos hoy en día con el tema de cambio climático y la presión sobre enfermedades como la cigatoca negra, la presencia del Fusarium raza 4 tropical, también tiene un costo y les hemos evidenciado ese costo y que la ecuación sigue con un desequilibrio. Por eso ese llamado que hemos hecho fehaciente. Primero, al reconocimiento vía precio a los productores, porque es muy buena la sostenibilidad acá en Europa, pero también es más importante la sostenibilidad del productor que tenemos en Colombia. Ese llamado que hicimos al compromiso a los compradores internacionales, para también priorizar la adquisición de productos con altos estándares sociales y ambientales como lo tenemos en Colombia. Y obviamente que sumemos esfuerzos en esa colaboración internacional en temas de seguridad. ¿Hay alguna propuesta en firme por parte de los compradores de banano, en este caso para Colombia, para ustedes los que están agremiados en Augura, o todavía estamos en negociaciones? Yo creo que el mensaje ha sido claro y contundente. Los supermercados participaron con nosotros en diferentes reuniones y adicionalmente nos acompañaron en un foro muy importante que hicimos de la mano de la embajadora Yadir Salazar, nuestra embajadora acá en Alemania, de nuestro país, un foro que hicimos de manera conjunta con el hermano país del Ecuador, donde hicimos todos estos planteamientos y también sacamos adelante algo que no se había dado. En estos escenarios usualmente nos acompañan las personas que están de una u otra manera encargadas de temas de sostenibilidad, pero no habían estado las personas desde el punto de vista comercial. Y tuvimos la oportunidad de que nos acompañara un supermercado con el tema comercial. Obviamente estuvieron presentes los otros con el tema de sostenibilidad, pero eso va marcando un mensaje que está calando nuestra necesidad y sobre todo que es necesario que se reconozca vía precio todo nuestro esfuerzo. Presidente, ¿cuál es el punto de equilibrio? Es decir, para que el producto sea competitivo, pero para que ustedes también tengan una ganancia efectiva. Yo no diría un tema de punto de equilibrio. Aquí es básicamente, cuando estamos hablando de 11 certificaciones, cuando estamos hablando de más de 29 días de auditoría, cuando estamos viendo que en esas 11 certificaciones tenemos el 60% de información que se las comparte. Vemos es una oportunidad de disminuir los costos de producción, número uno. Número dos, también estamos hablando con las navieras, con la cadena logística, para mirar cómo ellos se integran en todo este proceso que estamos buscando de precio justo. Tercero, algo muy importante que hemos hablado con los supermercados. Nosotros como sector bananero colombiano, que somos 100% formales, 92% sindicalizados, hoy aquí en Alemania se está hablando de la directiva de debida diligencia, donde el supermercado debe cumplirla. Y nosotros somos el mejor modelo de salario digno, de construcción de salario digno. Y eso el mercado también debe reconocerlo, porque únicamente no es solo alzar la bandera, decir yo estoy comprando lo mejor. No, también tenemos que decir yo estoy pagando al mejor. Doctor Emerson, teniendo en cuenta que también estuvo una delegación de Ecuador, ¿va a haber un trabajo o una alianza estratégica entre Colombia y Ecuador para buscar ese objetivo, precios justos? Y no solo con Ecuador. Aquí le doy una noticia muy interesante. Es un trabajo con los colegas de República Dominicana, de Costa Rica. México también nos ha llamado porque es importante hacer ese bloque latinoamericano donde todos hemos evidenciado
que tenemos ese aumento de los costos de producción y seguimos obviamente en las discusiones con los supermercados de manera conjunta para hacer esa sensibilización de lo que tenemos hoy en América. ¿Hay una fecha o un punto de referencia para que se logre ese acuerdo? Claro, mira, nosotros tenemos el World Banana Forum, que es un escenario bajo la sombrilla de la FAO donde se dan estas discusiones y obviamente continuamos con nuestras reuniones buscando eso que es muy importante para nosotros, el reconocimiento de ese precio digno, y a través de este mecanismo y en este escenario continuaremos nosotros nuestras discusiones. Claro. Doctor Emerson, ¿cuál es la preocupación del tema de la seguridad portuaria? ¿Por qué este punto es tan importante para ustedes y para los productores de banano de Latinoamérica? Mira, nosotros en banano exportamos una fruta de alto valor agregado. Estamos trabajando para la seguridad alimentaria, pero también es una fruta de volumen. Nosotros, un ejemplo, en Colombia exportamos 2 millones de toneladas de banano. En café se exporta desde Colombia cerca de 700.000 toneladas. Entonces miremos la diferencia. Estamos hablando de cerca de 100.000 contenedores de banano al año, donde obviamente tenemos siempre un tema de riesgo de contaminación de nuestra fruta. Pero nosotros obviamente estamos invirtiendo para minimizar el riesgo. Un ejemplo muy importante, la llegada de Puerto Antioquia, que nos va obviamente a fortalecer temas de seguridad, pero nosotros nos quedamos con el riesgo también de nuestra seguridad en nuestro país. Pero acá en Europa también le hemos dicho, es un problema de salud pública, donde también las políticas tienen que trabajar en ese tema. Sí, eso es un trabajo conjunto que se debe realizar. Hay unas dudas, una incertidumbre en los mercados a nivel internacional por la llegada del presidente Donald Trump. Todo este tema de guerra de aranceles, en la mira está la Unión Europea. ¿Eso preocupa a ustedes y a los consumidores de banano de esta zona del mundo? Pues con este tema yo tuve la oportunidad en la presente semana aquí en Berlín de participar en un panel que se llamaba América Latina, China, Europa, Estados Unidos, alianzas estratégicas en un mundo económico, con las diferentes representantes de cámaras de comercio de Alemania en el mundo, así como representantes del gobierno alemán, donde un mensaje que yo les traía y fue de muy buen recibo era que era el momento de que dejaran ver a América Latina y a Colombia como simplemente proveedores. Sí, aquí tenemos que trabajar en ser aliados estratégicos. Eso es muy importante para nosotros, que tengamos esas alianzas comerciales inclusivas, que trabajemos en conjuntos en innovación y sostenibilidad, que eso nos va a permitir obviamente tener un mayor grado de resiliencia ante los cambios económicos que se nos avecinan. Sí. ¿Y la recepción de la propuesta fue buena? Muy buena, y yo creo que tanto acá en Alemania como en Colombia y a través del banano podemos fomentar estas alianzas estratégicas. Presidente, el mercado de la China, ¿qué tan importante es para la producción de banano, para la exportación también? Ese mercado, pues obviamente que es más de 1.000 millones de personas. ¿Ahí ustedes ya lo están trabajando? El mercado de la China inicialmente es atendido por Filipinas, sí, que es un muy buen productor de banano y obviamente está más cerca y por eso tiene unas condiciones logísticas más importantes para China para llegar. Su segundo proveedor pues es Ecuador, sí, que tiene un costo de producción que pues teniendo en cuenta los costos laborales, en fin, brinda un mejor precio para estar en China. Nosotros hemos hecho ejercicios de exportación a China hace por lo menos unos 5 años. Que tuvimos la oportunidad de visitar China. Es un mercado que debemos explorar, no es un mercado fácil, teniendo en cuenta la distancia que nosotros tenemos, obviamente también un tema de calidad, el tema de la vida verde de la fruta. Recordemos que nosotros cortamos en verde y la fruta debe llegar verde a destino y pues sería un reto muy importante y obviamente el costo. El costo todo aumenta, ¿no? Claro. Sí, señor, tanto nuestro costo de producción como también los precios de compra que tiene China. ¿Y Ecuador cómo logra exportar a China y tener éxito?
Ecuador, primero, por un tema logístico. 2, por un tema de volumen que ellos manejan. Nosotros tenemos 50.000 hectáreas, ellos tienen 250.000 hectáreas y tenemos una diferencia en el costo laboral. El costo laboral en Ecuador es el 40%, mientras en Colombia nosotros tenemos un costo laboral del 56%. Bueno, presidente de Ogura, doctor Emerson Aguirre, ¿cuál sería ese balance que usted puede entregar a los productores de banano que lo escuchan a esta hora de la mañana de su presencia ahí en esta feria en Alemania? Luis Enrique, yo creo que el 2025 somos afortunados y le estamos apuntando que sea el año bananero. ¿Por qué? Porque tenemos una tarea muy importante, crecer nuestra productividad, y la meta es entre el 5 y el 10%. Hoy ya vemos con buenos ojos el agüita que nos está cayendo en la zona de Urabá. Tenemos mejores condiciones en la zona del Magdalena. Vamos a recuperar ciertas zonas de producción que se nos había bajado la productividad. Entonces tenemos esa muy buena noticia y le estamos apuntando a eso. Doctor Emerson Aguirre, muchísimas gracias por haber madrugado esta mañana de domingo aquí en el campo de Caracol Radio para hablar de esta feria que se desarrolló en Alemania, una de las más importantes en materia de frutas y vegetales. Muchísimas gracias, presidente, muy amable. Mil y mil gracias, Luis Enrique, y un saludo a todos los agricultores que escuchan este programa. Nos despedimos, nos volveremos a escuchar para continuar hablando, dialogando de los hechos, las noticias más importantes.